En 1888, unos meses antes de la culminación de su periodo más prolífico y final, Friedrich Nietzsche, en su autobiografía Exe Homo, ¿Cómo se llega a ser lo que se es?, observó: comprender que en mis obras habla un psicólogo preeminente es, quizás, la primera gran perspicacia a la que puede llegar un lector sagaz. Nietzsche se consideraba a sí mismo el primer verdadero psicólogo entre los grandes filósofos y afirmaba que, antes que él, la psicología como una profunda exploración del alma humana prácticamente no existía. ¿Qué filósofo antes de mí podría siquiera ser considerado un psicólogo? Antes de mí, simplemente no había psicología. Tal declaración podría parecer excesivamente audaz, pero su significado se hace evidente al considerar que gigantes del siglo XX como Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler reconocieron abiertamente la profunda influencia de las ideas de Nietzsche en la formación de sus conceptos psicológicos. Sus penetrantes observaciones sobre la naturaleza humana, las pasiones, los miedos y las aspiraciones sentaron las bases para una multitud de conceptos psicológicos clave, convirtiendo su filosofía en un precursor de la psicología profunda. Sin embargo, Nietzsche nunca buscó crear una teoría abstracta de la psique humana, desvinculada de la vida real. Por el contrario, sus investigaciones psicológicas tenían un propósito profundamente práctico. Buscaba un conocimiento capaz de otorgar vitalidad y ayudar al individuo a superar sus limitaciones internas. En su ensayo sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, citó a Goethe: odio todo lo que simplemente me enseña sin dar fuerza o vivacidad a mis acciones. Este enfoque se convirtió en la base de su famosa máxima filosófica, que dio título a Exe Homo, ¿cómo se llega a ser quien se es? Para Nietzsche, la verdadera sabiduría no residía solo en el conocimiento del mundo, sino en un profundo autoconocimiento, sin el cual es imposible alcanzar la verdadera libertad y autorrealización. Como él mismo expresó en la Gaia Ciencia, ¿qué dice tu conciencia? Debes llegar a ser quien eres. Exploraremos algunas de las fascinantes ideas psicológicas de Nietzsche que, a pesar de su naturaleza controvertida y compleja, continúan inspirando a filósofos, psicólogos y buscadores de la verdad hasta el día de hoy. A lo largo de los siglos, los filósofos intentaron penetrar en los misterios de la mente humana, identificar sus inclinaciones, sesgos, motivaciones profundas y fuentes de miedo. Pero Nietzsche afirmaba que la mayoría de ellos permanecían ciegos a la verdadera naturaleza de la psique humana, ya que sus pensamientos estaban encadenados por prejuicios morales y dogmas culturales. Además, a menudo evitaban un autoconocimiento profundo, por temor a enfrentarse a los aspectos sombríos de su propia personalidad. En su obra Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribió: toda la psicología hasta ahora se ha quedado atascada en prejuicios morales y miedos. No se atrevió a descender a las profundidades. Él concibió la psique humana como una estructura multicapa e infinitamente compleja, cuyo conocimiento requiere una inmensa valentía y honestidad intelectual. Incluso el filósofo presocrático Heráclito, cuyos aforismos paradójicos influyeron significativamente en Nietzsche, capturó esta naturaleza multifacética del alma: si fueras en su busca, no encontrarías los límites del alma, aun recorriendo todos los caminos, tan profunda es su medida. Nietzsche creía que el camino hacia el verdadero autoconocimiento exige una autoexploración continua, la renuncia a las ilusiones y la disposición a desechar las ideas preconcebidas sobre uno mismo. ¿Cómo puede el hombre conocerse a sí mismo? Es algo oscuro y cubierto por un velo. Y si la liebre tiene 7 pieles, el hombre tiene 70 veces 7. Y aún así no podrá decir: ahora sé quién soy en realidad. Esto ya no es la capa exterior. Así, para Nietzsche, la verdadera psicología no es simplemente una ciencia de la mente, sino un arte complejo de autoconocimiento, liberación de ilusiones y superación de limitaciones internas, sin lo cual es imposible convertirse en una persona verdaderamente libre. La mayoría de las personas, evitando las complejas profundidades de su mundo interior, prefieren permanecer en las capas superficiales de su psique, diligentemente ocupadas en su farsa común y completamente despreocupadas de sí mismas.
Este hábito no solo las libera de la necesidad de enfrentarse a verdades incómodas, sino que también les permite mantener la ilusión de una armonía interna, por frágil que ésta sea. Friedrich Nietzsche, ajeno a todo conformismo colectivo, eligió el camino opuesto. Rechazó conscientemente los autoengaños reconfortantes y las ilusiones de la conciencia de masas, buscando comprender sus motivos y miedos más profundos. En el prefacio de su obra filosófica Aurora, escribió: «He emprendido algo que no todos están destinados a emprender. He descendido a las profundidades. He perforado hasta los cimientos más profundos». Para Nietzsche, esto no era solo un acto metafórico, era una verdadera valentía intelectual, que requería una voluntad inquebrantable de verdad, incluso si esa verdad era dolorosa o destructiva. El miedo a tal inmersión no es infundado, y es precisamente por eso que este camino es elegido por pocos. Como el propio Nietzsche señaló, para aquellos que no poseen suficiente fortaleza de espíritu e intuición psicológica, la inmersión en sus propios abismos puede convertirse en una empresa arriesgada, que amenaza no solo con una confusión temporal, sino también con la destrucción total de la integridad psíquica. Escribiendo sobre los peligros que acechan al aventurero y trotamundos de ese mundo interior llamado hombre, Nietzsche escribió: «Entra en un laberinto y multiplica por muchas veces los peligros que la vida misma trae consigo. Y no es el menor de ellos que nadie ve como ni donde se extravía, se queda solo y es desgarrado por algún minotauro cavernario de la conciencia». Tal viaje requiere no solo coraje, sino también una impecable honestidad interna, la disposición a renunciar a los patrones de pensamiento habituales y a enfrentarse a los propios aspectos sombríos. Este camino no es para todos, para muchos, puede resultar en la pérdida de claridad, el caos interno y la destrucción de la imagen habitual del mundo. Pero para aquellos pocos que poseen una psique profunda y multicapa, tal viaje se convierte en una necesidad. Algunas personas simplemente no pueden ignorar sus conflictos internos, suprimir sus pasiones o ignorar sus contradicciones. Su mundo interior es como un océano tumultuoso que requiere constante exploración, comprensión y estructuración. Para no ser desgarrados por estas contradicciones internas, estas personas se ven obligadas a volverse hacia sí mismas, a investigar y ordenar su psique, transformándose gradualmente en un todo armonioso. En este contexto, Nietzsche vio en Goethe un ejemplo de un hombre que supo domar sus contradicciones internas y transformó el caos de su propia alma en una fuente de fuerza creativa. Lo que él quería era la totalidad. Se disciplinó a sí mismo hasta la totalidad. Se creó a sí mismo, escribió Nietzsche, admirando al poeta alemán como la encarnación de un alma madura que había logrado unir lo elemental y lo racional en un solo ser integral. De este modo, para Nietzsche, el camino hacia la verdadera sabiduría no reside en la sumisión a las normas y reglas sociales, sino en la intrépida exploración de la propia psique, en la renuncia al autoengaño y en la búsqueda constante de la integridad interna. Crearse a uno mismo no significa formar arbitrariamente la propia personalidad desde la nada, como un escultor que talla mármol de una piedra informe. No es un acto de creación arbitraria, sino más bien un proceso de descubrimiento y comprensión de aquello que ya está inherente en nosotros. Nietzsche rechazó la noción popular del ser humano como una tabula rasa que puede ser reescrita infinitamente a voluntad. Por el contrario, creía que cada uno de nosotros posee una naturaleza profunda y predeterminada que establece ciertos límites para nuestro devenir en nuestra esencia misma. De hecho, en lo más profundo, hay, por supuesto, algo ineducable, una especie de granito del fatum espiritual, del destino personal, una decisión predeterminada y una respuesta a preguntas preestablecidas. Cuando un problema fundamental está en juego, lo inalterable comienza a sonar: «Este soy yo», escribió Nietzsche. Esta base interna no es simplemente un conjunto de rasgos de carácter o un conjunto de hábitos adquiridos en la infancia. Es mucho más profunda y antigua, arraigada en la historia milenaria de la humanidad y su experiencia colectiva. Nietzsche afirmaba que en cada uno de nosotros continúan viviendo las huellas del pasado, los recuerdos, los instintos y los impulsos internos dejados por generaciones anteriores.
No somos simplemente individuos modernos, sino receptáculos vivientes de tradiciones centenarias, luchas y experiencias que no desaparecen sin dejar rastro, sino que continúan moldeando nuestra psique y nuestra percepción del mundo. El pasado de cada forma y modo de vida, de cada cultura que alguna vez existió una junto a otra o una sobre otra, ahora fluye en nuestras almas modernas. Nuestros impulsos ahora regresan en todas direcciones. Nosotros mismos somos una especie de caos. Para Nietzsche, este pasado no solo nos limita, sino que también ofrece una rica fuente de fuerza e inspiración. Creía que el verdadero autoconocimiento es imposible sin la conciencia de esta profundidad histórica. Para comprendernos, debemos sumergirnos en nuestras raíces, explorar las antiguas capas culturales que dan forma a nuestro presente. La autoobservación directa, como él enfatizó, es insuficiente para esto. La autoobservación directa está lejos de ser suficiente para conocernos a nosotros mismos. Necesitamos la historia, porque el pasado sigue viviendo en nosotros en cientos de olas. Así como las grandes civilizaciones dejaron tras de sí ruinas de templos, mitos y monumentos, nuestro mundo interior está lleno de ideas olvidadas, aspiraciones abandonadas y oportunidades no realizadas que exigen ser despertadas. La comprensión consciente de esta historia interna nos permite entender mejor quiénes somos realmente y dirigir conscientemente nuestra vida, sin caer en las trampas de miedos olvidados y deseos reprimidos. La pérdida de este sentido histórico es una de las principales crisis de la modernidad, según Nietzsche. Cuando una persona olvida su trasfondo cultural y espiritual, pierde sus raíces, volviéndose como un barco sin ancla, errante en el tempestuoso océano del tiempo. Es por eso que muchas personas modernas se sienten perdidas en un mundo sin un sentido claro, sin dirección y sin una comprensión profunda de su propósito. Entonces, para Nietzsche, crearse a uno mismo no es simplemente organizar los hábitos cotidianos o desarrollar rasgos de carácter, sino redescubrir la propia esencia, impregnada de profundas fuerzas arquetípicas que han moldeado a la humanidad durante siglos. Es un camino hacia el auténtico autoconocimiento y la integridad, que requiere valentía, memoria histórica y la disposición a aceptar el propio destino único. En su ensayo temprano sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, Nietzsche reflexiona sobre cómo la memoria cultural y la conciencia de la propia herencia histórica pueden influir profundamente en el autoconocimiento personal y colectivo. Contrasta el estado de un pueblo que ha perdido la fe en su antigua historia y está sumido en una búsqueda incesante y ansiosa de lo nuevo, con el individuo que ha encontrado un sentido de conexión con el pasado y ha alcanzado la sensación de bienestar de un árbol gracias a sus raíces, la felicidad de saberse no del todo accidental y arbitrario, sino alguien que ha crecido del pasado, como heredero, flor y fruto. Pero Nietzsche veía la historia como algo mucho más profundo que una mera suma de tradiciones y costumbres culturales. Para él, el pasado se extendía mucho más allá, hacia la oscuridad prehistórica, hacia las capas más oscuras y arcaicas de la psique humana, donde los instintos más antiguos y los impulsos primarios continúan viviendo. Afirmaba que, así como nuestros cuerpos conservan rastros de etapas evolutivas arraigadas en el pasado prehistórico, nuestra psique también lleva consigo las huellas de etapas primitivas más tempranas de desarrollo, cuando el hombre estaba más cerca de la bestia que del ser civilizado. He descubierto que la humanidad antigua y el principio animal, de hecho, toda la época primitiva y el pasado de todos los seres sensibles, continúan en mí creando, amando, odiando, sacando conclusiones, escribió Nietzsche, señalando las capas profundas de la conciencia en las que se manifiestan los instintos animales, los miedos ancestrales y los deseos reprimidos. Estas fuerzas antiguas no son simplemente reliquias inútiles de la evolución, sino poderosas fuentes de energía que, si se dirigen y disciplinan, pueden convertirse en la base para el vuelo creativo, la fuerza interior y la sabiduría vital. Nietzsche enfatizó que suprimir estos instintos primarios es un error, equivalente a desecar ríos caudalosos por una seguridad ilusoria. En cambio, proponía estudiar, comprender y dirigir estas fuerzas internas, transformándolas en fuentes de energía, del mismo modo que un río puede utilizarse para generar electricidad.
La forma de pensar más miope y destructiva desea secar por completo las grandes fuentes de energía, esos salvajes torrentes del alma que a menudo se desbordan de forma tumultuosa y amenazante, en lugar de utilizar su fuerza y economizarla, escribió, advirtiendo contra los intentos de reprimir los propios impulsos animales. Sin embargo, Nietzsche veía en las profundidades del alma humana no solo fuerzas destructivas, sino también creativas. Hablaba del animal divino, esos antiguos instintos inconscientes que permiten al ser humano tomar decisiones correctas de forma intuitiva en situaciones extremas, sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de peligro y caos. Estas fuerzas no son simplemente impulsos ciegos, sino impulsos sabios, desarrollados a lo largo de milenios de lucha por la existencia, que buscan el equilibrio entre el instinto y la razón. Así, para Nietzsche, el verdadero autoconocimiento y la grandeza interior no se logran suprimiendo estas fuerzas ancestrales, sino a través de su integración en una personalidad integral. El individuo capaz de reconocer y dirigir estas energías arcaicas se convierte en el verdadero creador de su mundo interior, adquiriendo no solo fuerza y confianza, sino también una profunda comprensión de su lugar en el gran drama de la vida. El hombre moderno, desgajado de sus profundas raíces y fundamentos históricos, ha perdido casi por completo la conexión con los antiguos instintos que alguna vez aseguraron la supervivencia de nuestros antepasados en un mundo lleno de peligros e incertidumbre. Confiando exclusivamente en el pensamiento racional y el análisis lógico, ha perdido la capacidad de escuchar su voz interior, ignorando los impulsos intuitivos que podrían ser sus leales aliados en momentos críticos. Nietzsche lamentaba amargamente que el hombre moderno ha perdido y destruido sus instintos, privándose así de una poderosa brújula interna que ayudaba a los antiguos a encontrar su camino a través del caos y el peligro. Esta ruptura con la naturaleza se ha producido a costa de la pérdida de la fuerza, la profundidad y la sabiduría espontánea que alguna vez caracterizaron al ser humano. Ya no puede confiar en el animal divino y soltar las riendas cuando su razón tropieza y el camino lleva a través del desierto, escribió Nietzsche, subrayando que el hombre que ha perdido la conexión con sus instintos internos se vuelve indefenso en momentos de crisis, cuando la lógica y la razón resultan impotentes. Paradójicamente, es precisamente este abandono del principio instintivo lo que hace al hombre débil y vulnerable, a pesar de todos los logros de la ciencia y la tecnología. Privado de acceso a sus fuerzas naturales, el hombre moderno vaga por los laberintos de sus propios pensamientos, se enreda en roles y conceptos sociales, pierde la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas en situaciones críticas. Nietzsche afirmaba que la verdadera fuerza del hombre reside no solo en su intelecto, sino también en la capacidad de restablecer la conexión con esas antiguas fuerzas animales que alguna vez lo hicieron dueño del mundo. Solo aquel que logre reconciliar su naturaleza racional e instintiva será capaz de convertirse en un ser verdaderamente libre e integral. La psique humana no es una estructura sencilla y monolítica, como afirmaron muchos filósofos del pasado. Por el contrario, Friedrich Nietzsche rechazó radicalmente la idea de un alma única y monolítica, presentándola como un complejo entrelazado de capas de diversas pulsiones, afectos e impulsos. En nosotros no solo coexisten impulsos históricos, prehistóricos y animales, luchan constantemente por el dominio, formando un dinámico caos interno. Nosotros mismos somos una especie de caos, escribió Nietzsche, subrayando que dentro de nosotros conviven y compiten diversas entidades psicológicas, a veces uniéndose en alianzas a corto plazo, y otras veces entrando en feroces conflictos. Para Nietzsche, el ser humano no es una entidad estática, sino un campo en constante cambio de tensas interacciones internas. La imagen general de nuestra esencia es una unión de impulsos con una rivalidad constante y alianzas especiales entre ellos, afirmó, señalando la multiplicidad fundamental de la naturaleza humana. Nuestra psique, según Nietzsche, es como una ciudad poblada por multitud de subpersonalidades, cada una con sus propios objetivos, ambiciones y miedos. Estas fuerzas internas interactúan continuamente, formando una compleja estructura social de pulsiones y afectos. Sin embargo, Nietzsche no veía en este caos solo una fuente de conflictos y discordias.
Por el contrario, creía que la verdadera fuerza de la personalidad reside en la capacidad de armonizar estas fuerzas contradictorias, no suprimiéndolas, sino coordinando sus esfuerzos para lograr un objetivo común. Esto requiere una clara comprensión de la propia naturaleza y la valentía de reconocer los impulsos oscuros y reprimidos. Para ordenar este caos interno, Nietzsche propuso la concepción de una idea organizadora o pasión dominante, un principio central capaz de otorgar unidad y propósito a la diversidad interna. Esta idea organizadora, en su opinión, forma un centro vivo de la psique, alrededor del cual se agrupan y subordinan todas las demás pulsiones, transformando las fuerzas dispersas del alma en un todo poderoso y resuelto. Sin embargo, Nietzsche advirtió que una idea organizadora de este tipo no puede imponerse por la voluntad consciente. No surge simplemente de una decisión deliberada, sino que más bien se revela lentamente a medida que el individuo adquiere una profunda comprensión de su verdadera naturaleza y tarea vital. Es un proceso interno que requiere paciencia y atención. La idea organizadora, destinada a gobernar, sigue creciendo profundamente en el interior. Comienza a mandar lentamente. Nos devuelve de los caminos secundarios y los senderos equivocados. Prepara una a una las cualidades y capacidades individuales que un día resultarán indispensables como medios para alcanzar la totalidad. Entrena todas las capacidades subordinadas antes de siquiera insinuar su tarea principal, un objetivo o un sentido. Así, la idea organizadora actúa como una especie de escultor interno, moldeando la caótica multitud de impulsos en una obra de arte coherente. No solo suprime y simplifica las contradicciones internas, sino que las dirige hacia un propósito superior, transformando los conflictos internos en una fuente de fuerza y tensión creativa. Nietzsche veía en este proceso no solo un acto de autodesarrollo, sino una auténtica creación que exige un profundo autoconocimiento y disciplina interna. Lo resumió en una de sus notas inéditas: es un mito creer que encontraremos nuestro verdadero yo después de olvidar o descartar una cosa u otra. Crearnos a nosotros mismos, dar forma a partir de diferentes elementos, esa es la tarea del escultor, la tarea del hombre productivo. De este modo, Nietzsche proponía al ser humano no solo gestionar sus fuerzas internas, sino formarlas activamente, transformando el caos de sus pulsiones en una personalidad ordenada y decidida, capaz de soportar cualquier prueba vital y alcanzar la verdadera grandeza. Las profundas percepciones psicológicas de Nietzsche son amplias, complejas e inquebrantablemente perspicaces. Son el resultado de su profunda convicción de que la psique del hombre moderno se encuentra en una crisis que exige un análisis y una transformación despiadados. Sus reflexiones sobre el mundo interior del hombre desafían las ideas convencionales sobre la razón, la voluntad y el autoconocimiento, ofreciendo interpretaciones audaces y a menudo radicales de la naturaleza humana. Sin embargo, a pesar del poder intelectual de sus ideas, existe la tentación de desestimarlas, señalando el trágico destino del propio Nietzsche. A los 44 años, fue víctima de una grave enfermedad mental que le llevó a una completa pérdida de la claridad mental y lo acompañó hasta su muerte. Este hecho se utiliza a menudo para desacreditar su filosofía, como si una tragedia personal pudiera anular la importancia de sus ideas. Tal enfoque, sin embargo, ignora la posibilidad de que su enfermedad tuviera una naturaleza orgánica, no directamente relacionada con sus puntos de vista filosóficos. Pero incluso si no fuera así, cabe preguntarse, ¿debe la salud mental de un filósofo ser el criterio decisivo para evaluar sus ideas? El propio Nietzsche, al parecer, previó objeciones similares. En una de sus notas inéditas dejó un fragmento que suena como una predicción de su propio destino y, al mismo tiempo, como una respuesta a sus futuros críticos: existe una afirmación falsa. ¿Cómo puede aquel que no puede salvarse a sí mismo, salvar a otros? Supongamos que tengo la llave de vuestras cadenas. ¿Por qué vuestro candado y el mío deberían ser iguales? Estas palabras nos recuerdan que las grandes ideas no siempre requieren mentes perfectas para nacer.
A veces, son precisamente aquellos que han experimentado las más profundas tormentas internas y han atravesado los laberintos más oscuros de su propia psique quienes pueden ofrecer las claves para la liberación de otros. Nietzsche, quizás, fue el mismo víctima de las fuerzas que trató de comprender y domar, pero esto no disminuye el valor de sus ideas para aquellos que aún buscan sentido en las complejidades de la existencia humana. Así pues, a pesar de la tragedia de su destino, el legado de Nietzsche sigue siendo un poderoso recordatorio de que el auténtico autoconocimiento requiere coraje, la disposición a enfrentarse a los propios miedos y la voluntad de aceptar el propio destino único, por difícil que este camino resulte.